Bueno, vamos entonces a Jueces 1. Judá y Simeón capturan a Adón-Bezek. Bueno, dice, aconteció después de la muerte de Josué que los hijos de Israel consultaron al Señor diciendo, ¿quién de nosotros subirá primero a pelear contra los cananeos? ¿Quiénes son los cananeos para nosotros? Pues el demonio, el viejo hombre. Los pecados, muy bien. La tristeza, la ira, el engaño, todo esto, ¿no? Bueno, y el Señor respondió, Judá subirá. He aquí que yo he entregado la tierra en sus manos. Y Judá dijo a Simeón su hermano, sube conmigo al territorio que me ha adjudicado y peleemos contra el cananeo y yo también iré contigo al tuyo. Y Simeón fue con él. Y subió Judá y el Señor entregó en sus manos al cananeo y al fereceo e hirieron de ellos en Bezek a 10.000 hombres. Esto es increíble sin no haberlo hecho sin el Señor, ¿no? 10.000 hombres, bajaron ellos dos, la verdad que muy difícil. Y hallaron a Adón y Bezek en Bezek y pelearon contra él y derrotaron al cananeo y al fereceo. ¿Quiénes son el cananeo y el fereceo? Que nosotros tenemos que derrotar. Bueno, pues al demonio. Nuestra criatura vieja, muy bien. Mas Adón y Bezek huyó y le siguieron y le prendieron y le cortaron los pulgares de las manos y de los pies. O sea que ellos le dieron con todo, nosotros sería darle con todo al viejo hombre, ¿no? Entonces dijo Adonís-Bezek, 70 reyes, cortados los pulgares de sus manos y de sus pies, recogían las migajas debajo de mi mesa, como yo hice, así me ha pagado Dios. Y le llevaron a Jerusalén, donde murió. Él estaba en sus obras y entonces, bueno, ahí recibió lo que merecía por estar en sus obras. Judá conquista Jerusalén y Hebrón. Dice, y combatieron los hijos de Judá a Jerusalén y la tomaron, y pasaron a sus habitantes a filo de espada y pusieron fuego a la ciudad. Ellos combatían fuertemente, nosotros miremoslo espiritualmente, un combate fuertísimo contra el pecado, ¿no? Y lo vencían. Después los hijos de Judá descendieron para pelear contra el cananeo que habitaba en las montañas, en el Negev y en los llanos. Y marchó Judá contra el cananeo que habitaba en Hebrón, la cual se llamaba antes Kiriat Arba, e hirieron a Sesai, a Jimán y a Talmai. O sea, que Judá le daba con todo, De allí fue a los que habitaban en Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Y dijo Caleb. ¿Quién era Caleb? ¿Te acuerdas? Esto no me acuerdo, que bueno, era un falso profeta. No, Caleb era los únicos, cuando cruzaron el Mar Rojo, cuando pasaron los israelitas que estuvieron 40 años en el desierto, Caleb y Josué fueron los dos únicos que dieron buen informe cuando mandó Moisés a reconocer la tierra. Todos dijeron que había que los veían como langosta, que había gigantes, y entonces Caleb y Josué, Dios dice, tenían otro espíritu. Y Caleb entró de 40 años y salió de 80, y sin embargo dice que su espíritu no decayó en ningún momento. Caleb era fenomenal. Entonces dijo Caleb, el que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a Axa mi hija por mujer. Muy bien. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenas, hermano menor de Caleb. Otoniel era un profeta que era sobrino de Caleb. Y él le dio entonces a Axa su hija por mujer. Y cuando ella se iba con él, él la persuadió que pidiese a su padre un campo. Y ella se bajó del asno y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella entonces le respondió, concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de agua. Entonces Caleb le dio la fuente de arriba y la fuente de abajo. Muy bien. El pozo y la fuente es el Señor, ¿no? Nosotros somos pequeñas fuentes, pero el pozo grande es Él. Muy bien. Y los hijos de Ceneo, acá está Jetro, este era el suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y fue Judá con su hermano Simeón y derrotaron al cananeo que habitaba en Cefal y la asolaron y pusieron por nombre a la ciudad Orma. Tomó también Judá a Gaza con su territorio, a Ascalón con su territorio y Ecrón con su territorio. ¿Ves que él iba y tomaba y dale a los pecados, porque estas todas son pecados? Y Jehová, el Señor estaba con Judá,
quien arrojó a los de las montañas, mas no pudo arrojar a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros errados. Acá le faltó un poco de fe, ¿no? Porque los vio ya con los carros errados y pensó que con eso no vamos a poder. Y sí, podían porque el Señor estaba con ellos. Y dieron Hebrón a Caleb, como Moisés había dicho, y él arrojó de allí a los 3 hijos de Anac. ¿Ves? Caleb, 80 años, y arrojó a todos los los hijos de Anac eran gigantes, y sin embargo Caleb peleó contra ellos como un campeón. Mas al Jebuseo que habitaba en Jerusalén, no lo arrojaron los hijos de Benjamín, esta es la otra tribu. Y el Jebuseo habitó con los hijos de Benjamín en Jerusalén hasta hoy. ¿Ves? Estos ya empezaron a hacer la connivencia con los pecados, ¿no? No los derrotaron completamente, sino que convivieron con ellos. Bueno, también la casa de José subió contra Betel, y el Señor estaba con ellos. Y la casa de José puso espías en Betel, ciudad que antes se llamaba Luz. Jesús es la luz, ¿no? Y los que espiaban vieron a un hombre que salía de la ciudad y le dijeron: muéstranos ahora la entrada de la ciudad y haremos contigo misericordia. Y él les mostró la entrada de la ciudad y la hirieron a filo de espada. Ellos tomaron otra vez el pecado y le dieron con todo. Y dejaron ir a aquel hombre con toda su familia. Esto me hace acordar a cuando toma Josué, que va a la prostituta y ella les dice, los sube a la azotea y no dice que no, y los ayuda. Entonces dice, bueno, pero salvaremos a tu familia si cumples con el pacto de que no los va a entregar. Y acá lo mismo, ¿ven? Lo dejaron ir, le dijeron con toda su familia, porque les dio la entrada a la ciudad. Y se fue el hombre a la tierra de los Eteos y edificó una ciudad la cual llamó Luz, y este es su nombre hasta hoy. Tampoco Manasés arrojó, ¿ves? La otra tribu, arrojó a los de Bet-Seán, ni a los de sus aldeas, ni a los de Tamac y sus aldeas, ni a los de Dor y sus aldeas, ni a los habitantes de Ibleam y sus aldeas, ni a los habitantes de Megido y sus aldeas. Y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Claro, ¿ves? El pecado siempre quiere quedarse con nosotros. Si nosotros no lo erradicamos de raíz, el pecado va a seguir estando porque es persistente Satanás, ¿no? Nos da ahí. Pero cuando Israel se sintió fuerte, mirá bien esto, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. ¿Ves? En el momento que ellos tenían para haberlo arrojado y para haberlo exterminado completamente, no. Lo hace tributario, pero ¿qué pasa? Pero después cuando ellos se achican, ellos son tributarios de nosotros, entonces siempre están ahí en esa relación de tibieza con el pecado, ¿no? Pero cuando Israel se sintió fuerte, entonces, bueno, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Tampoco Efraín arrojó al cananeo que habitaba en Geser, sino que habitó el cananeo en medio de ellos en Geser, ¿ves? Convivieron con los cananeos, que eran cainitas, ¿no? Tampoco Zabulón arrojó de los que habitaban, estas son todas las tribus de Israel, ¿no? Tampoco Zabulón arrojó a los que habitaban en Quitrón, ni a los que habitaban en Naalal, sino que el cananeo habitó en medio de él y le fue tributario, claro. Tampoco Aser arrojó a los que habitaban en Aco, ni a los que habitaban en Sidón, en Alad, en Acab, en Aksib, en Elba, en Afec y en Rehob. Y moró Aser entre los cananeos que habitaban en la tierra, pues no los arrojó. Tampoco Neftalí arrojó a los que habitaban en Bet-Semes, ni a los que habitaban en Beranat, sino que moró entre los cananeos que habitaban en la tierra, más le fueron tributarios los moradores de Bet-Semes y los moradores de Bet-Anat. Y los amorreos acosaron a los hijos de Dan hasta el monte y no los dejaron descender a los llanos. Y el amorreo persistió en habitar en el monte de Eres y en Aljalón y en Salbín. Pero cuando la casa de José cobró fuerzas, lo hizo tributario. ¿Ves? Cuando ellos se sentían bien, los sometían a los otros y los otros se les sometían. Cuando los otros estaban fuertes, ellos se sometían a los otros. Todo un desastre. Y el límite del amorreo fue desde la subida de Acabrabín, desde Sela hasta hacia arriba. O sea que acá los únicos que fueron realmente fuertes y destruyeron fue Judá, que el Señor le había dicho que él le iba a dar la victoria y Judá cumplió.
Pero después todas las demás tribus, un desastre. Todas convivieron, que es lo que hizo siempre, casi siempre Israel, convivir con el pecado, ¿no? Con los anatemas. Entonces, el ángel del Señor en Boquín. Dice, el ángel del Señor subió de Gilgal a Boquín y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Con tal que vosotros no hagáis pactos con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. Mas vosotros no habéis atendido mi voz, ¿ves? ¿Por qué habéis hecho esto? Siguieron sus costumbres y siguieron lo que ellos... ¿Esto qué sería para lo que estábamos hablando antes, que yo decía, cómo es hacer la voluntad de Dios? ¿Qué sería esto? Pues el viejo hombre, vivir con el viejo hombre. Claro, seguir en nuestra voluntad, en nuestra mente, ¿no te das cuenta? Entonces, por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, ¿ves? Claro, y sus dioses os serán tropezadero. Los ídolos nos pierden, ¿eh? Porque nosotros vamos tras de los ídolos y esos ídolos son para nosotros caídas, ¿no? Cuando el ángel del Señor habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Claro, muchos ahí se arrepintieron, pero bueno. Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquín, que quiere decir los que lloran. Y ofrecieron allí sacrificios al Señor. Muerte de Josué. Dice, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. ¿Ve? Cuando el Señor les da a Josué y a Caleb Canaán, para que vaya, que es la tierra prometida, ellos sabían que iban a ir, pero estaba llena de eteos, estaba llena de todos estos pueblos que los tenían que destruir, y eso lo tenían que hacer ellos. Y bueno, y ahí viste lo que hicieron, convivieron, qué sé yo. Entonces dice, habían ido cada uno a su heredad para poseerla, y el pueblo había servido al Señor todo el tiempo de Josué. Mientras ellos tenían una guía, seguían bien, pero cuando la guía ya no estaba, chao, ahí se desviaban. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras del Señor que le había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Claro, murió Josué y toda esa generación que había entrado con Josué, y los hijos ya no conocían, como cuando murió José, ¿no?, en Egipto, que ya después el faraón nuevo no conocía todo lo que había hecho José ni a los israelitas. Bien, después de los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales, ¿ves? A los dioses del diablo, ¿no? Dejaron al Señor, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira del Señor. Claro. Y dejaron al Señor y adoraron a Baal y a Astarot. Astarot era la diosa también de la fecundidad, de la fertilidad, y bueno, eran dioses egipcios, igual que Baal, ¿no? Y se encendió entonces contra Israel el furor del Señor, el cual los entregó en manos de robadores y que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Claro, cuando nosotros nos alejamos del Señor, olvidemos no que vamos a poder hacer frente a todos los ídolos, a las doctrinas, a los pecados, nada. No podemos con todo eso, sin el Señor no podemos. Entonces, ¿qué? Y Dios, cuando nosotros nos alejamos, dice, bueno, ya seguí ahora, ¿no?, arreglate solo y ya está. No es que Él nos castiga, sino que nos deja a expensas de lo que nosotros elegimos. Y así nos va. Muy bien. Entonces, por donde quiera que salían, la mano del Señor estaba contra ellos para mal, como el Señor había dicho y como el Señor se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Claro. Y el Señor levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. El Señor siempre tuvo mucha misericordia de Israel, ¿no? A pesar de que ellos se rebelaban, el Señor siempre hacía algo para que los ayudaran. Entonces ahora levantó jueces. Pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos del Señor. Y ellos no hicieron así. Estos son los cainitas, ¿no?, que no pudieron seguir los mandamientos del Señor ni a sus padres, sino que siguieron sus caminos de miseria.
Y cuando el Señor les levantaba jueces, el Señor estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque el Señor era movido a misericordia por sus gemidos a causa de que los oprimían y afligían. ¿Quién nos oprime y nos aflige a nosotros? Pues el demonio. Al diablo, muy bien. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles e inclinándose delante de ellos, y no se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. ¿Ves? Acá se ven claramente los cainitas, estos que siguen ahí, ¿no? Aunque sepan que está todo mal, pero ellos no se arrepienten y siguen ahí mal. Y la ira del Señor se encendió contra Israel y dijo: por cuanto este pueblo traspasó mi pacto, que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió. ¿Ve? No hay victoria. Cuando el Señor no nos está respaldando, no hay nada que hacer. Para probar con ellos a Israel, si procurarían o no seguir el camino del Señor andando en él, como lo siguieron sus padres. Por eso dejó el Señor aquellas naciones sin arrojarlas de una vez, ¿ves? Y no las entregó en mano de Josué. Claro, ¿por qué hizo eso? Porque los quería probar a los que venían atrás de Josué. Si él le hubiera sacado todo de golpe, no sabía si ellos realmente eran fieles o no eran fieles, pero ahí vio que no eran fieles. Bueno, vamos ¿a qué hicimos? El 2, ¿no? 1 y 2. Bueno, vamos al 3. Naciones que fueron dejadas para probar a Israel. Estas pues son las naciones que dejó el Señor para probar con ellas a Israel, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Los 5 príncipes de los filisteos, todos los cananeos, los sidonios y los heveos, que habitaban en el monte Líbano, desde el monte de Baal-Hermón hasta llegar a Mat. ¿Ves? Estos son todos los eos, es decir, todos los cainitas que estaban en las tierras, que el Señor se los dejó para que aprendan. Y fueron para probar con ellos a Israel, ¿ves? Para saber si obedecerían a los mandamientos del Señor que Él había dado a sus padres por mano de Moisés. Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, eteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos, ¿ves? Las 7 tribus, las 7 naciones cananeas. Y tomaron de sus hijas para mujeres y dieron sus hijas a los hijos de ellos y sirvieron a sus dioses. ¿Ves? Todo mal, hicieron. ¿Te das cuenta? Dios les dejó eso al pueblo para ver qué hacían y ellos hicieron todo mal. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos del Señor y olvidaron al Señor. Uy, qué mal nos pusimos acá justo. Y olvidaron al Señor su Dios y sirvieron a los Baales y a las imágenes de acera. Y la ira del Señor se encendió contra Israel y los vendió en manos de Cusán Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risataim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel al Señor y el Señor levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Eso es, Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. ¿Te acordás que era el sobrino de Caleb, este Otoniel? Entonces le levantó el Señor porque ya le dio pena que estos estaban. Y el Espíritu del Señor vino sobre él y juzgó a Israel y salió a batalla, y el Señor entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel, hijo de Cenaz. ¿Ven? Mientras él le mandó el juez, ellos se portaban bien, derrotaron a los otros y estuvieron tranquilos 40 años, hasta que murió Otoniel. Ahora vamos a ver a Od liberta a Israel. Dice, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos del Señor. Este juntó consigo a los hijos de Amón y de Amalek, y vino e hirió a Israel, y tomó la ciudad de las palmeras. Y sirvieron los hijos de Israel a Eglón, rey de los moabitas, 18 años. ¿Ves? Otra vez ellos sopa, otra vez mal Y clamaron los hijos de Israel al Señor, y el Señor les levantó un libertador, a Od, hijo de Gera, benjamita, el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. Y Adón se había hecho un puñal, escucha esta, y Adón se había hecho un puñal de 2 filos, de 1 codo de largo, y se lo ciñó debajo de sus vestidos a su lado derecho. Y entregó el presente a Eglón, rey de Moab, y era Eglón hombre muy grueso.
Y luego que hubo entregado el presente, despidió a la gente que lo había traído. Mas él se volvió desde los ídolos que estaban en Gilgal y dijo: Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Mirá qué vivo que estuvo. El rey entonces dijo: calla. Y salieron de delante de él todos los que con él estaban. Claro, el rey le saca todo para que le cuente a ver qué es lo que le tenía que decir. Y mirá lo que le tenía que decir. Y se le acercó a Od, estando él sentado solo en su sala de verano, y a Od dijo: tengo palabra de Dios para ti. Él entonces se levantó de la silla. Entonces alargó a Od su mano izquierda y tomó el puñal de su lado derecho y se lo metió por el vientre. De tal manera que la empuñadura entró también tras la hoja y la gordura cubrió la hoja porque no sacó el puñal de su vientre. Y salió el estiércol. Qué asco. Y salió a Od al corredor y cerró tras sí las puertas de la sala y las aseguró con el cerrojo. Cuando él hubo salido, vinieron los siervos del rey, los cuales, viendo las puertas de la sala cerrada, dijeron: sin duda, él cubre sus pies en la sala de verano. O sea, se fueron porque dijeron: está bien, se habrá ido a dormir. No. Y habiendo esperado hasta estar confusos, porque él no abría las puertas de la sala, tomaron la llave y abrieron, y aquí su señor caído en tierra, muerto. Mas entre tanto que ellos se detuvieron, Ahod escapó, y pasando los ídolos se puso a salvo en Seirat. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte. Él iba delante de ellos. Entonces él les dijo: seguidme, porque el Señor ha entregado a vuestros enemigos, los moabitas, en vuestras manos. Y descendieron en pos de él y tomaron los vados del Jordán de Moab y no dejaron pasar a ninguno. Y en aquel tiempo mataron de los moabitas como 10.000 hombres, todos valientes y todos hombres de guerra, no escapó ninguno. Así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel, y reposó la tierra 80 años. ¿Ves? Ahod, la verdad que hizo lo bueno delante de Dios. Bueno, después dice: después de él, Samgar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una guijada de bueyes, y él también salvó a Israel. Bueno, la verdad que tremenda la historia, ¿no? Pero de Israel, que siempre va y viene, va y viene, va y viene. Y la verdad que